Perfecto. Bueno, ahora sí nos presentamos. Bueno, mi nombre es Ana Carolina Razzi. Bueno, estamos dando inicio a las jornadas de innovación del UVP. En realidad en un proceso de charlas que se van realizando, en este caso abocado a lo que son los proyectos, ¿sí? Ustedes tienen que realizar un proyecto, entonces la idea es darle como puntapié inicial aquellos conceptos que necesitan, ¿sí? Aprender un poquito, tal vez los han visto en el cole. Bueno, la idea es de manera relajada, ¿sí? Que puedan interiorizar todos esos conceptos para que después les sea mucho más fácil. Yo voy a dar como una charla introductoria, después pueden hacer todas las consultas que deseen, ¿sí? Nos vamos a presentar brevemente, me van a decir de qué coles son. Del INPA. Bien, lugar y el nombre de cada uno de ustedes, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Cómo es tu nombre? Sofía Moreira. Sofía, bueno, me dijiste que estabas en Buenos Aires y ¿eras de qué cole? Del INPA. Bien. ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Hay algún compañero tuyo acá? Yo acá, yo soy Bien. Brian Domínguez. Perfecto. Bueno. Y tenemos ahí a Natalia. Natalia, ¿estás? Muchas gracias por la presentación. Natalia. Sofía. ¿Me escuchan ahí? Dana, Fabricio, Pablo, Valentina, Lara. Buenas tardes. ¿Qué tal? Contame, Natalia, ¿de qué cole sos? ¿De dónde sos? Soy profe del Instituto Obispo Caizal. Bien, bueno, bienvenida. Bienvenida también. ¿Con quién están ahí? ¿Quién es tu equipo? Tenemos a Dana, está Fabricio también, Valentina, Lara, Milagros. Bien, bueno. No sé Bueno, si ¿algún colegio que no se haya presentado? Muchas gracias, Natalia. ¿Algún colegio que no se haya presentado? ¿No? ¿Están todos presentados? Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con la presentación. Va a ser muy breve, ¿sí? Tal vez son conceptos que ustedes ya han revisado en su currícula y quedo atenta para todas las preguntas que quieran realizar, ¿sí? Profesor Pablo, del Instituto Obispo Caizal. Bueno, buenas tardes, Pablo. Bienvenido también. Bien, bueno. Vamos a empezar con la presentación. ¿El audio está bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, la charla de hoy se trata de la preparación y evaluación de proyectos y lo marcamos para un mundo más sostenible, ¿sí? Que es lo que necesitamos. Vamos a hablar de lo que es un proyecto. ¿Qué es un proyecto? ¿Han desarrollado alguna vez un proyecto ustedes o no? Piensen en el cole, no sé, en el barrio, en la casa. Bueno, decimos que un proyecto, ¿sí? Es una acción, una combinación de acciones que es único, que tiene un objeto y que tiene un plazo a desarrollar, ¿sí? Es único porque, como vemos, fíjense, hay distintos puentes, ¿sí? Es único y irrepetible, son distintos, va a tener un objeto, seguramente el objeto de un puente es unir tal vez dos localidades, dos provincias, dos países, ¿sí? Y va a tener un plazo de ejecución. Siempre son distintos porque aunque sean puentes, siempre los recursos, las personas, el lugar, el clima, hay un montón de aspectos tecnológicos, las experiencias por ahí, las personas que están desarrollando el proyecto, no va a ser la misma de un proyecto a otro, ¿sí? Entonces eso justamente lo hace que sea único. Y el plazo, obviamente, va a durar en función a esa envergadura o esa complejidad en el cual se desarrolla. Bueno, dentro de los elementos de la lógica del proyecto, entonces tenemos el ámbito donde va a impactar ese proyecto. Esto para que lo vayan pensando con el proyecto de ustedes, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los actores que se van a ver afectados por ese proyecto? ¿Quién va a analizar ese proyecto?
y si, bueno, es viable y conveniente, ¿no? Y cuáles son las condiciones que tenemos que tener en cuenta para ello. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, y esto es un poco para enmarcarlo, ¿no? En un ámbito de desarrollo sostenible, si no cualquiera desarrolla un proyecto por ahí y no tiene en cuenta la parte social o el aspecto medioambiental, ¿sí? Siempre es como que prevalece el aspecto económico, porque obviamente uno quiere tener rentabilidad de esos proyectos, ¿sí? Que económicamente y financieramente sean factibles, pero vivimos en un entorno social, ¿sí? Nos relacionamos todo el tiempo con el medio ambiente y tenemos que pensar en las próximas generaciones, ¿sí? Entonces empezamos a desarrollar acciones que tengan que ver con el reciclaje de la basura inorgánica, por ejemplo, o en lo que es la gestión de la basura biodegradable, las plantas de energía solar, los parques eólicos, todo lo que es la energía ondimotriz, la agricultura ecológica, el aprovechamiento del agua de lluvia, el ecoturismo, los autos eléctricos y tantos otros u otras innovaciones, ¿no es cierto?, que se van sosteniendo para crear un mundo sostenible, ¿sí? Que eso tiene que ser de manera sinérgica entre personas, entre provincias, entre países, ¿sí? Tiene que ser a nivel global. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, para que ustedes también lo vayan pensando en sus proyectos, ¿sí? Nosotros podríamos nombrar los siguientes, aquellos que tienen que ver con el fin de la pobreza, buscar el hambre cero, pensar en la salud y el bienestar, en la educación de calidad, en la igualdad de género, en el agua limpia y en el saneamiento, en la energía accesible y no contaminante, en todo lo que es el trabajo decente y el crecimiento económico. Fíjense que se habla de valores también, todo lo que tiene que ver la industria, innovación e infraestructura. O sea, todos estos aspectos están englobados en los objetivos de desarrollo sostenible que tienen una visión global, ¿sí? La reducción de las desigualdades, las ciudades, pensar en ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsable, la acción que se desarrolla por el clima, la vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, todo lo que tiene que ver con la paz, la justicia, instituciones sólidas, que tiene que ver también con la transparencia, con bajar el nivel de corrupción, las alianzas para lograr los objetivos, ¿no es cierto? Y acá se van dando distintas alianzas a través de personas, a través de empresas, organizaciones, países, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en un proyecto de distinta índole, distinta complejidad, distinto tamaño, tiene que pensar en ser de alguna forma consciente para contribuir con estos objetivos, ¿sí? ¿Cómo se genera una idea de proyecto? O sea, ustedes habrán visto que cuando nosotros diseñamos un proyecto, sí o sí, alguien viene con la idea, o un grupo de amigos, o un grupo de inversores, ¿sí? Es como, yo siempre digo, como una visión de embudo, porque cuando empezamos a iniciar los proyectos es como que hay muchísima información, queremos hacer por ahí muchas cosas, muchas actividades, tenemos muchos recursos, y bueno, y a veces de lo que queda, ¿no? De esa idea original, tal vez no es la misma, pero nace por una idea, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando generamos esa idea de proyecto? Obviamente ser estratégico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Y que vamos a tener que tener una visión de negocio a largo plazo, donde esa estrategia vamos a tener que pensar cómo las vamos a diferenciar para poder posicionarnos y generar una ventaja competitiva, ¿sí? A su vez vamos a trabajar para un consumidor, del otro lado vamos a tener un consumidor y a su vez nos movemos en distintos contextos, vamos a estar dentro de una industria, ese negocio, ese proyecto se va a manejar seguramente dentro de un sector, vamos a tener un contexto ambiental, un contexto tecnológico, económico, político, legal, sociocultural, ¿sí? Entonces eso nos da una idea de que no estamos solos, de que tenemos que trabajar internamente, pero también pensando, ¿no es cierto?, en lo que tenemos fuera. También hay proveedores, hay competidores, básicamente nos orientamos al cliente, ¿no? Pero no podemos perder de vista todo lo que está pasando, por eso es importante informarse, generar, ¿no es cierto?, fuentes de información que sean objetivas, que sean confiables, que sean oportunas, ¿sí? Entonces ahí vemos hacia dónde vamos, ¿sí? Y cómo podemos cambiar las maneras de satisfacer necesidades
o de solucionar problemas, o de alcanzar oportunidades, o podemos solucionar aspectos, por ejemplo, ligados a ser más eficientes, ¿sí? O a ser atractivos en términos de sostenibilidad en función a estos objetivos que estuvimos viendo. Bueno, dijimos que el proyecto actúa en un ámbito determinado, ¿sí? Cuando hablamos de ese ámbito desde un punto organizacional, quiere decir que la organización donde se ejecuta y los distintos agentes involucrados tienen una misión, ¿sí? Y tienen un ámbito especial con su cultura y demás. Espacial en cuanto al área de acción, influencia del proyecto, ¿sí? Es decir, que uno lo demarca en términos de macrolocalización, microlocalización. No va a ser lo mismo un proyecto en Argentina, en Córdoba, que otro que puede estar en Buenos Aires o en Santa Fe, o salimos de las fronteras a nivel nacional y estamos trabajando, por ejemplo, a nivel Mercosur, o a algún país, ¿no es cierto?, de Europa. Y en cuanto a la temporalidad, es el horizonte en el cual el proyecto generará efectos, ¿sí? Es decir, puede ser 3 años, pueden ser 5 años, pueden ser 10 años. ¿Cuáles son los actores involucrados? Todo proyecto sabemos que afecta a diversos actores, ¿sí? Y cada actor o grupo de actores tiene sus propios intereses y a veces no coinciden, ¿sí? Puede ser, no sé, por decirles, personas que tienen como más interés en obtener un rédito económico y puede haber personas que pueden tener más afinidad a una cuestión social, ¿sí? O sea, siempre cuando uno diseña un proyecto va a tener distintos impactos o disparadores a distintos grupos de actores, ¿no? Y hay que conciliar un poquito eso. Y el proyecto aparece como un ámbito de negociación justamente por esto, ¿sí? Y aparte porque los proyectos son interdisciplinarios. Entonces, puede ser que una persona orientada a finanzas esté todo el tiempo abocado a aumentar la rentabilidad, y puede ser que alguien que esté enfocado en ambiente, ¿sí? En cuidar el medio ambiente, diga ahí, bueno, pero cuidado con el medio ambiente, que estamos contaminando, ¿sí? Puede ser alguien que esté más enfocado en marketing también, puede ser alguien que esté más enfocado en la parte de logística, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno, en función a su especialización, va a estar como ligando o promoviendo, ¿sí? Esa acción en ese campo de acción. Entonces, por eso hay que negociar, y que está bien, porque en definitiva puede haber un montón de matices donde uno está negociando, ¿sí? Pero bueno, esos matices tienen que tener un sentido, ¿sí? Un sentido final, que es justamente para qué se está desarrollando ese proyecto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces dijimos que un proyecto se origina a través de una idea que consiste en establecer justamente la solución a un problema, una necesidad, una oportunidad. Después empezamos a diseñarlo. ¿Cómo hacemos? Con una etapa de valoración de distintas opciones tácticas y estrategias, teniendo como indicador principal el objetivo que queremos lograr. Luego, ¿qué hacemos? Ejecutamos. ¿Y qué consiste esta etapa? En poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente, obviamente, en la etapa de diseño, ¿sí? Y luego lo que hacemos es evaluar, como todo proceso, ¿no? Administrativo. En una etapa de revisión se llevan a cabo las valoraciones sobre lo planeado, lo ejecutado, y se analizan los resultados en función a aquellos que habíamos determinado previamente, ¿sí? ¿Cuáles son los bloques constructivos en cuanto a viabilidad y conveniencia? ¿Sí? Uno, cuando desarrolla un proyecto, tiene que tener en cuenta distintos aspectos. ¿Por qué? Y es como una mesa, para que la mesa funcione, para que tenga su funcionalidad, justamente la podamos usar. Necesitamos que tenga, por ejemplo, 4 patas o que tenga una base sólida, ¿no? Bueno, esas bases tienen que ver con las viabilidades de los proyectos. ¿Cuáles son ellas? Una es la técnica, por ejemplo, que uno tiene que decir, bueno, a ver, este proyecto ¿se va a poder hacer? ¿Cómo se va a poder hacer? ¿Cuál es la capacidad técnica? ¿Sí? Después la cuestión comercial o de mercado, ¿sí? Lo pueden encontrar tanto comercial como de mercado, que nosotros tenemos que saber si hay demanda para esos productos, porque tal vez internamente lo podemos hacer, pero la pregunta es, ¿y hay demanda de esos productos? ¿Va a haber consumidores que lo quieran adquirir? Desde el punto de vista legal, ¿es legal? ¿Qué normativas existen? ¿Hay restricciones?
Desde la parte administrativa, organizativa, ¿hay capacidad para administrar, para organizar, para diseñar una estructura que acompañe ese proyecto? Desde la parte ambiental, ¿es ambientalmente sostenible? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí o sí, o sea, si nosotros desde el punto de vista técnico lo podemos hacer, pero no tenemos el mercado, o sea, digamos que la viabilidad comercial nos dice que no hay mercado para ese producto, sea un bien o un servicio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo vamos a desarrollar si no lo vamos a vender? Si lo podemos vender y no lo podemos hacer, tampoco sería lógico, ¿no? Si lo podemos vender, lo podemos hacer, pero no tenemos una base legal y va a ser muy difícil desarrollarlo, pues vamos a estar fuera de las esferas de la ley, ¿sí? Si cumplimos con todo lo demás, pero no tenemos una estructura para desarrollarlo, no va a ser ejecutivo, y si no, de alguna manera, no somos conscientes, digamos, de cómo impacta en el medio ambiente, tampoco lo podríamos llevar a cabo, ¿sí? Y bueno, luego de todo eso, ¿sí? Lo que hacemos es analizar desde el punto de vista económico-financiero. Desde el punto de vista económico, para pensar si se está generando riqueza, si es rentable hacerlo, ¿sí? Y de la manera financiera para ver si vamos a contar con los fondos para financiar. Es decir, ¿vamos a originar ingresos? ¿De dónde van a provenir esos ingresos, ¿no es cierto?, para de alguna forma poder financiar la inversión inicial, ¿sí? Se pueden generar cuellos de botella, por ejemplo, en función a, en esa vida útil de ese proyecto, que esté generando ingresos, esté generando costos, que mis ingresos sean más altos que mis costos, ¿no? Y que yo pueda financieramente cubrir todo lo demás. ¿Se dan cuenta de la racionalidad que tiene que tener esto y cómo las patitas tienen que estar como enlazadas para que se pueda generar un proyecto? Fíjense, la viabilidad técnica, ¿sí?, me va a derivar en los costos, ¿está? O sea, es como que cuando yo digo se puede hacer cómo, y seguramente ahí voy a tener toda la macro y micro localización, todo el tema de la parte de ingeniería, ¿sí? Por ejemplo, si necesito instalaciones, si necesito procesos, bueno, todo eso obviamente va a originar costos. Entonces, incluso para la inversión inicial también, todo lo que se evalúa desde el punto de vista técnico me va a originar un costo inicial que está asociado a la inversión inicial, ¿sí? Por otro lado, la viabilidad de mercado, la viabilidad comercial me va a decir los potenciales clientes. Voy a poder estimar esos potenciales demandantes clientes de mi proyecto. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Sí, bien. Bueno. Vamos pensando sobre nuestro proyecto todos estos. Muy bien, esa es la idea, y si tienen alguna duda al final me preguntan, ¿sí? En cuanto a los análisis del proyecto, las cuestiones, ¿sí?, tienen que ver, por ejemplo, con la justificación. Y esto es muy importante. Pensamos, ¿por qué hay que hacer el proyecto? ¿Sí? Y esto lo tendrían que hacer ustedes en un parrafito, colocar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? ¿Qué nombre le pondríamos? Lo identificamos, ¿sí? Puede ser incluso hasta con un nombre, pueden poner un eslogan, pueden poner un logo, lo que quieran, ¿sí? Lo formulamos. ¿Cuál es su lógica interna o estructura? ¿Sí? En función a todas estas viabilidades. ¿Por qué? Y porque obviamente tengo que ver cuál es el mercado, quién me compraría, ¿sí? Cómo lo voy a hacer internamente, desde la parte técnica, desde la parte legal, ¿está? Si voy a tener la estructura para poder llevarlo a cabo, ¿está? Y empiezo a pensar justamente en la evaluación de todas esas viabilidades para ver si es viable y si es conveniente. Y todo eso obviamente termina o desemboca en lo que es la viabilidad económica financiera, donde terminan todos los numeritos ahí de todo lo que fuimos calculando en función a los análisis anteriores, ¿sí? Entonces, para formular y evaluar un proyecto, tenemos que justificar, definir y construir, ¿sí? Es decir, vamos a establecer cuál es el proyecto actual y vamos a identificar las distintas alternativas que tiene ese proyecto. Por otro lado, vamos a evaluar y analizar si es conveniente, ¿sí? Vamos a establecer si el proyecto es conveniente realizarlo y vamos a poder estimar sus beneficios, los costos, los riesgos, ¿sí? O sea, hay dos grandes etapas, entonces, la definición o la formulación y después toda la parte de evaluación que tiene un impacto grande, ¿no es cierto?, en lo que es la parte analítica. Determinamos, por un lado, los beneficios y los costos, ¿sí? Los identificamos, cuáles van a ser estos beneficios, cuáles van a ser estos costos, los cuantificamos, podemos hacer un Excel, una gran herramienta, ¿sí?,
Podemos definir rubros para categorizarlos, ¿está? Valoramos cuánto vale el desarrollo de este proyecto. ¿Por qué vale esto? ¿Qué es lo que tengo en cuenta? ¿Sí? Bueno, en cuanto a la vida útil la pone cada uno en función a la envergadura de ese proyecto, ¿sí? Debemos definir un momento cero, que es cuando se atribuye, ¿no es cierto?, se consolida la inversión inicial, y después tantos periodos en los cuales uno quiera diagramar, ¿no es cierto?, ese proyecto para definir cuáles van a ser los ingresos y cuáles van a ser los costos para definir finalmente los flujos de fondo al final de ellos, ¿sí? Que los flujos de fondo, evidentemente, es la diferencia entre esos ingresos y esos egresos, ¿sí? Acá, bueno, hay un ejemplito donde, bueno, pueden tener ingresos, ¿sí? Cobranzas, bueno, netas de IVA en este caso, egresos operativos, por ejemplo, como los costos de producción, gastos comerciales, administrativos. Bueno, acá tenemos todas cuestiones que tienen que ver con egresos financieros, por ejemplo, si uno saca un crédito o alguien me presta un amigo, un compañero, un familiar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los intereses, ¿sí? Y finalmente, cuáles van a ser los flujos netos acumulados. Lo importante de esto es tener en cuenta los beneficios y los costos, ¿sí? O sea, en un Excel, por ejemplo, en 2 hojitas, decir, bueno, estos van a ser mis beneficios, que a veces tenemos una actividad principal y a veces nos damos cuenta de que se pueden ir como originando otras unidades de negocio, ¿no? Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta los costos asociados, porque todo eso está asociado a actividades y recursos. ¿Se dan cuenta? Actividades y recursos. Entonces, eso también lo vamos a tener que cuantificar. Es más fácil decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en función a eso, las actividades que tenemos asociadas, las personas que tenemos asociadas, los recursos que tenemos asociados, y ahí no nos olvidamos de nada, porque si nos olvidamos de algo, es terrible, porque cuando hacemos los ingresos menos los egresos, esa rentabilidad que uno cree que percibe no va a ser la realmente, digamos, visible, ¿sí? Bien, y algunas conclusiones finales para compartirles, que es un poquito el repasito de lo que estuvimos viendo. Cada proyecto es único, como dijimos, pasa por un ciclo de vida, ¿sí? Es como que no podemos sino hacer una evaluación. Si uno dice, bueno, un proyecto es infinito, no, tenemos que decir, lo definimos para 1 año, para 2 años, 3, 5, ¿sí? El análisis del proyecto es un conjunto complejo de actividades correlacionadas, como lo estábamos viendo, y la importancia de tener en vista cada una de esas viabilidades, ¿sí? De esa correlación, de esa sustancia de cada uno de esos conceptos, ¿no? Por otro lado, tenemos que determinar que el proyecto es un ámbito de negociación, como habíamos visto, porque de hecho hacer algo grupal, seguramente entre ustedes mismos, en algún momento uno va a decir, tomar una decisión o va a decir, me parece que esto lo tenemos que desarrollar de tal forma y en definitiva otra persona puede estar de acuerdo o no, ¿sí? Y debemos pensar proyectos en términos de desarrollo sostenible, como lo decíamos al inicio, porque ya pensarlo, ¿sí? Si nosotros tenemos 2 opciones de hacerlo, ¿sí? Y pensamos, por ejemplo, no sé, por decirles, un packaging, usar un packaging que, bueno, deteriore menos el ambiente, ya estamos contribuyendo con un granito de arena. Porque si no es como que pensamos como que los grandes proyectos o las grandes potencias, ¿no? Son las que tienen que desarrollar acciones para minimizar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, pero debemos ser conscientes de que desde cada acción que nosotros desarrollemos en cada lugar en que estemos, ¿sí? Por más chiquito o grande que sea, vamos a estar reproduciendo un impacto positivo, una externalidad positiva o negativa para esa sociedad y para ese ambiente, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Acá finaliza la charla, pero quedo a disposición por si ustedes me quieren hacer alguna consultita. Sí, nosotros mandamos el proyecto el miércoles pasado y nos dijeron que nos faltaban algunas cosas, como el tema del Excel y los Bien, presupuestos. exacto. Bien, bien. Bueno, en esos casos, ¿sí? Que acá nos acompaña Roberto, que es el otro profesor con el cual estamos trabajando. Robert, ¿me escuchás? Sí.
Bueno, Estoy- ¿querés dar algún tipo de feedback? Vos que estuviste en ese proceso como más directamente. Sí, cómo no. Fíjense que adjunto seguramente les mandé un modelo también de un proyecto, ¿sí? Para que ustedes vean, digamos, de lo que se está solicitando, ¿no? Ustedes no habían presentado un Excel, no me acuerdo del colegio porque son 5 grupos los que han presentado. Entonces, fíjense de lo que ustedes enviaron, ¿sí? Hacer cálculos de lo que versa, digamos, lo que es esta presentación, ¿sí? Es decir, los costos, los ingresos, después al último un estado de resultados, digamos, che, ¿cuánto es lo que ingresa para el proyecto este? ¿Cuánto es los gastos? Y entonces, ¿cuánto nos queda de beneficio? Y aparte también, como dice el reglamento, es decir, ¿qué van a hacer con ese beneficio? Porque justamente se trata de un proyecto que es en la escuela y seguramente que los beneficios o alguna parte será para los alumnos y otra parte para la escuela. Dejar algo, no sé, el kiosco pintado, comprar material de deporte, alguna cosa esa que de eso se trata justamente estos proyectos, ¿sí? Sí, lo que hicimos nosotros fue el presupuesto, lo hicimos anual, pero pasa que no especificamos bien que era anual, cuáles eran los ingresos mensuales. Nosotros hicimos todos los cálculos, pero no lo pusimos en un Excel. Nosotros Bien. explicamos el proyecto y vimos los ingresos. Está todo escrito en el PDF que mandamos, que habla sobre, bueno, lo que son los ingresos mensuales, también los costos y el beneficio final del proyecto, que nuestra duración fue de 1 año. Bueno, fíjense en lo que les mandé, que seguramente que les faltaba algo, por eso se lo he mandado, sino para que la presentación sea buena también. O sea, no tienen que mandar ustedes ahora la corrección, sino háganlo para la presentación, ¿sí? Ustedes van a hacer seguramente un PowerPoint, algo para la presentación, y ahí dice, fíjense, acá está los ingresos, teniendo en cuenta cuánto se vende, qué cantidad de producto, el precio y el tema de los beneficios, ¿sí? Está bien, entonces lo hacemos para la presentación. Sí, sí, no lo manden de nuevo, sino para la presentación, ya que esté explicitado eso, que es la corrección que le hemos mandado, con eso estaría correcto. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda? De la presentación que me quieran preguntar. ¿No? ¿Ninguno de los presentes? ¿O de la de evoluciones o por ahí alguna inquietud? No, nosotros teníamos la misma duda que ella, porque no sabíamos si las correcciones había que volver a mandarlas. Pero bueno, ahora tenemos que no. La idea es que sea un proceso, ¿no es cierto?, de aprendizaje, y esto se incluye también con la charla, y por ahí ustedes dicen, bueno, en función a esto podemos mejorar esto, ¿sí? Y es válido también. Así que si tienen las correcciones ahí de Roberto, la idea es que trabajen sobre ellas, ¿sí? Acuérdense el tema de la diferenciación, todo lo que ustedes quieran desarrollar que sume, bienvenido sea, ¿sí? Acuérdense que esto de la creatividad o algo, digamos, superlativo o algo que se les ocurra, novedoso, lo que sea, todo suma, ¿sí? La idea es un poquito de eso también, estimularles la creatividad, ¿está? Y aparte, acuérdense que justamente está coordinado con las materias que ustedes tienen. O sea, seguramente que son sistemas de información contable o alguna materia o proyecto, alguna materia que están teniendo ahora. Entonces, con eso le pueden ayudar a sus profesores también. Bueno, nosotros estamos a Bueno, disposición, ¿sí? Esperemos que hagan un lindo trabajo en equipo, ¿sí? Más allá, y eso se ve mucho después en el cursado de la universidad, no solamente la actitud que uno desarrolla desde la concepción técnica, académica, llamémosle, sino desde la inteligencia emocional, el trabajo en equipo, cómo se comunican, ¿sí? Cómo es la presentación después, cómo se
preparan, ¿no es cierto?, para explayarse, cómo siguen los temas, si son claros o no son claros, si están cada una de las partes. Entonces, bueno, todo eso se valora, ¿sí? Así que bueno, nosotros, la verdad, es un gusto estar con ustedes. Es una actividad que la desarrollamos todos los años y bueno, creo que también les va a servir para la vida misma en estos inicios de la vida profesional que van desarrollando, ¿no? Así que, bueno, yo les mando un cariño grande si no tienen otra duda para presentar. Y bueno, nos estamos viendo el día jueves. Jueves. ¿Sí? Sí, Muy bien. perfecto. Ahora, ¿a qué hora es? A las 14, ¿no? Creo que es. Sí, a las 14. A las 14 ya 14. tienen que estar en el campus. Así. Sí. Bueno, nos vemos Bueno, entonces. nos estamos Un viendo el día gusto. jueves, ¿sí? Mucha fuerza para todos. Y bueno, pónganle ganas, ¿sí? Pónganle ganas que vamos a valorar todo eso que ustedes puedan ahí. De verdad lo valoramos, así que pongan esfuerzo. ¿Ah? Bueno, yo les mando un cálido saludo y bueno, que terminen lindo el día. Gracias. Gracias, Igual. igual. Hasta luego, que anden bien, Hasta nos vemos el luego, a los jueves. docentes también. Un gusto, Chao, gracias por chao. acompañarlos. Chau, chau. Chao.